Siguiendo en la revisión de temas de infectología pediátrica, en el día de hoy vamos a revisar leptospirosis en pediatría a cargo de la doctora Daniela Echeverri Chica, residente de pediatría de segundo año de la Universidad Libre Seccional Cali. Bienvenida, Daniela, y muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Echeverri y como lo dijo el doctor Juan Pablo, hoy vamos a hablar acerca de leptospirosis en pediatría. Entonces, vamos a hablar sobre algunas generalidades, un poco de historia. Esta bacteria fue aislada e identificada por Adolf Weil en 1886 y en 1907 Stidmonds fue quien reconoció el microorganismo, lo hizo a través de el riñón de un paciente que había muerto con diagnóstico de fiebre amarilla. Y en ese momento él denominó ese microorganismo como Spirocheta interrogans. Los primeros aislamientos se hicieron en Japón y ya el género Leptospira fue propuesto en 1918 por Noguchi. La leptospirosis es una enfermedad zoonótica desatendida, tiene una distribución global y se debe a la infección por espiroquetas del género Leptospira. Usualmente la presentación clínica consiste en síntomas leves, autolimitados, sin embargo, hay casos que llegan a compromiso severo. El diagnóstico temprano es fundamental para poder mejorar los resultados clínicos y la carga más alta de la enfermedad la vamos a encontrar en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, especialmente en países en desarrollo como el nuestro. En cuanto a epidemiología, pues como ya habíamos mencionado, es una enfermedad zoonótica generalizada y prevalente, ocurre tanto en regiones templadas como tropicales, sin embargo, en las regiones tropicales la incidencia es 10 veces mayor que en las regiones templadas. Es una enfermedad que no está subreportada, por lo tanto las incidencias globales no son confiables, sin embargo, la OMS estima que anualmente hay 873,000 casos a nivel mundial y 48,600 muertes. Afecta tanto a animales como a humanos y los brotes pueden ser epidémicos o pueden ser estacionales. Como habíamos mencionado, pues es una infección que también afecta a los animales. Pueden ser animales domésticos o salvajes y pueden ser asintomáticos o pueden desarrollar una infección clínica que puede ser fatal. Son el reservorio más importante para mantener la transmisión. Dentro de los animales que podemos encontrar que la transmiten están los roedores, las vacas, cerdos, perros, caballos, ovejas y cabras. Y una vez que el animal se infecta, va a empezar a excretar el microorganismo por la orina de manera intermitente o de manera constante. Dentro de los animales que les mencioné, de pronto el que tiene un papel más importante son los roedores. Existen los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Vamos a encontrar que las personas que trabajan con agricultura, que son ganaderos, trabajan en mataderos, veterinarios, personal militar o trabajadores de laboratorio, tienen un riesgo más alto. Asimismo, las actividades recreacionales como nadar en ríos, lagos, kayak o ciclomontañismo, la exposición en el hogar cuando tenemos perros domésticos, ganado domesticado o sistema de captación de agua de lluvia o infestación por roedores. Y otros son como caminar descalzo por aguas superficiales, lesiones cutáneas y tener contacto con roedores salvajes o exposición accidental en el laboratorio. Otro factor de riesgo que se ha identificado que es muy importante es la pobreza. Se ha visto que, pues dado que por las condiciones en las que viven las personas de pronto de más bajos recursos, pues hay hacinamiento, puede haber infestación por roedores, no hay un adecuado alcantarillado, entonces las aguas pueden estar infectadas. En Colombia tenemos una sobrenotificación del evento, dado que está la presencia de otros síndromes febriles ictéricos e icterohemorrágicos que son de difícil diagnóstico. Las zonas más afectadas en Colombia son la zona de Urabá en Antioquia, Valle del Cauca, del eje cafetero tenemos Risaralda, Quindío y Caldas, y Tolima y Huila. Y en el resto del país se presentan casos aislados. La incidencia de casos no ha disminuido, sino que el cambio en la definición de los casos ha generado incidencias muy bajas en los últimos años, como ya vamos a ver, y además de esto hay una subconfirmación del diagnóstico. Entonces, en esta tabla ustedes pueden ver
la incidencia o el comportamiento de la incidencia de leptospirosis en Colombia desde el año 2007 al año 2020, se mantiene por lo general entre 1, máximo 2.7, es lo más alto que hemos tenido. Sin embargo, como pueden ver, en los últimos 2 años, 2019-2020, la incidencia ha caído y esto lo atribuyen es al cambio en la definición de caso, que más adelante vamos a definir. En este mapa simplemente les presento los sitios que ya habíamos mencionado que tenían mayor cantidad de casos de leptospirosis. Como pueden ver, Tolima y Risaralda son los que tienen más de 12 casos. Que se ha evidenciado en Colombia, o sea, ¿qué es lo que más se ha asociado a la leptospirosis? Han visto que se presenta más en hombres en un 86.1%, que se da, o bueno, se notifica más, o se ha visto que se da más en personas afiliadas al régimen subsidiado, viven en la cabecera municipal el 63.3% de los casos, han realizado actividad acuática el 24.8%, y asociados al sistema, ausencia del sistema de alcantarillado, son 27 casos, que son alrededor del 26.7%. Personas también con contacto con agua estancada en el 35.6%, residuos en peridomicilio 26.7%, contacto con perros en un 53.5% y contacto con roedores en un 59.4%. Con esta imagen, pues, ¿qué les quiero mostrar? Resulta que, como habíamos mencionado, se puede confundir muchas veces con otros síndromes febriles, entonces muchos quedan sin diagnóstico. El Civigila se tomó la tarea de revisar unas bases de datos de notificación de leptospirosis y se dieron cuenta que de los casos que habían reportado como leptospirosis, 10.8% de casos habían sido finalmente confirmados para dengue, otros habían sido confirmados para malaria, leishmania, entre otras enfermedades que ustedes ven representadas allí. Y además de que cuando hacían la notificación del caso sospechoso de leptospirosis, finalmente no terminaban haciendo las pruebas pareadas, por lo tanto no se confirmaba el diagnóstico. Por eso, pues, también tenemos la subconfirmación del diagnóstico. Bueno, en cuanto a microbiología, pues tenemos que es una bacteria de la familia Leptospiraceae, el género Leptospira, que viene del griego leptos, que significa delgado, y del latín spira, que es espiral. Este género, está compuesto por 22 especies. De esas 22 especies, 10 son consideradas patógenas, 5 tienen una patogenicidad intermedia o no está muy clara, y 7 no son patogénicas. Son microorganismos aerobios estrictos y tienen una pared similar a las de las bacterias. En cuanto al genoma, tiene 2 cromosomas, uno de ellos que va de 3.500 a 4.300 kilobases de pares y el otro es más pequeño, de 300 a 350 kilobases de pares. Bueno, entonces, ya hablando un poco más en cuanto a la patogenia, la infección en los humanos, a ver, dentro de las fuentes de infección tenemos la orina animal, agua o suelo contaminado o un tejido animal infectado. Y la puerta de entrada son heridas, abrasiones en piel, mucosas o conjuntivas. El periodo de incubación es de 2 a 20 días, habitualmente son 7 días. Entonces aquí tenemos pues como un resumen de cómo se da la transmisión, pues tenemos el agente etiológico que es leptospira, el reservorio, como ya habíamos mencionado, son los animales y la infección en el humano se puede dar por contacto directo o indirecto, ya sea por alimentos contaminados, agua o suelo contaminados con la orina. Y como habíamos mencionado, hay personas que tienen factores de riesgo para desarrollarla por su trabajo o por las actividades recreacionales que puedan hacer. Es muy importante tener en cuenta, ya lo vamos a hablar más adelante, pero la leptospirosis, como habíamos mencionado, tiene presentación también más severa. Entonces, ¿qué podemos ver que puede hacer en diferentes órganos? En el riñón puede generar nefritis tubulointersticial, esto nos va a llevar a una insuficiencia renal. En el pulmón puede generar neumonitis hemorrágica, a nivel de las meninges genera una reacción inflamatoria durante la segunda semana de enfermedad, generando una meningitis linfocitaria.
A nivel muscular hay compromiso y genera miositis, también en el ojo puede generar uveitis, a nivel de hígado hay invasión de los sinusoides, necrosis hepatocelular focal y finalmente puede terminar pues el paciente presentando ictericia, y a nivel del endotelio hay daño vascular, vasculitis, y esto se puede traducir en hemorragia. Dentro de las manifestaciones clínicas, lo más común son fiebres, mialgias y cefaleas, se presentan en un 75 a 100% de los casos. Hay otros signos y síntomas como inyección conjuntival, que se presentan en el 55% de los casos, tos no productiva entre el 25 a 35%, náuseas, vómito y diarrea en el 50% de los casos, y como ya habíamos mencionado, pues también puede generar una meningitis aséptica. Esta tabla es de un artículo ya un poco viejo, sin embargo, pues me pareció interesante porque compara los síntomas en diferentes países y, como podemos ver, pues es acorde a la información que les presenté anteriormente, que está más actualizada. La fiebre, cefaleas y mialgias siguen siendo los síntomas más predominantes de la enfermedad. También están pues náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y constipación, y dentro de los signos podemos encontrar inyección conjuntival, signos meningios, ictericia, hepatomegalia, epistaxis, esplenomegalia y exantema. La enfermedad tiene dos fases clínicas, entonces tenemos la primera fase clínica, que es la leptospirosis anictérica, es un síndrome febril inespecífico y se presenta en el 90% de los casos. Y la segunda fase es la leptospirosis ictérica o el síndrome de Weil, que es del 5 al 10% de los pacientes. Esa leptospirosis ictérica o síndrome de Weil se va a caracterizar por compromiso pulmonar. A nivel pulmonar, el paciente puede presentar tos con esputo con sangre, y ya en los casos más severos puede presentar disnea y llegar hasta falla respiratoria. Cuando la leptospirosis tiene compromiso de pulmón, pues se asocia a una mortalidad más alta. A nivel renal, como habíamos mencionado, puede generar una nefritis tubular aguda, finalmente puede terminar el paciente en una insuficiencia renal, y a nivel del hígado puede generar compromiso del parénquima, ictericia, y en los casos más severos puede terminar el paciente en una insuficiencia hepática. En esta imagen lo que vamos a ver es la correlación entre el periodo de incubación, la respuesta, fase de la enfermedad, dónde va a estar presente la bacteria y los síntomas. Entonces, en los primeros 7 días, como pueden ver acá, pues aún no se ha montado respuesta humoral. Tenemos, esta es la primera fase, que sería la forma ya ictérica, y la bacteria se va a encontrar en sangre, líquido cefalorraquídeo y en tejidos. Los síntomas que vamos a encontrar en esta primera semana pueden ser mialgia, cefalea, dolor abdominal, vómitos y fiebre, y ya a partir del 8º día, es la forma convaleciente de la enfermedad, pues ya tenemos respuesta humoral montada, pero vamos a encontrar ya es el microorganismo en orina y en tejidos. Ya a partir del 8º día no lo vamos a encontrar en sangre. Y aquí en este punto es donde podemos encontrar que se den ya las manifestaciones más severas, pues, o el compromiso de órganos como meningitis, uveitis, entre los otros que hemos mencionado. En cuanto al enfoque diagnóstico, pues obviamente muy importante la historia clínica, indagar por todos los factores de riesgo que hemos mencionado, inicio de síntomas, cuánto tiempo lleva el paciente con la enfermedad, el examen físico y las ayudas diagnósticas. Dentro de las ayudas diagnósticas inespecíficas tenemos hemograma, electrolitos, uroanálisis y función renal, y ya para las pruebas para el diagnóstico etiológico contamos con ELISA-IgM, con microaglutinación, los cultivos de sangre y orina y la reacción en cadena de polimerasa. Recordemos que la prueba de microaglutinación es quien ya finalmente hace el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, en esta tabla está la definición de caso de la guía nacional. Entonces, un caso sospechoso es un paciente que ha tenido fiebre o tiene antecedentes de fiebre en las últimas 3 semanas, que esté asociado a síntomas o signos como cefalea, mialgias, conjuntivitis, vómito, diarrea, los que ya hemos mencionado, que tenga uno o más o una o más manifestaciones sugestivas de progresión de la enfermedad,
y que tenga antecedentes epidemiológicos sugestivos, como exposición a inundaciones, lodo, o que tenga alguna actividad laboral pues que lo ponga en riesgo y que haya tenido contacto con animales enfermos o con roedores. Ya el caso confirmado con laboratorio es el paciente que tenga signos o síntomas compatibles con el caso sospechoso y que se haya confirmado con laboratorio. Ya vamos a ver de pronto una gráfica un poco más clara de cómo se debe hacer la toma de las muestras. El caso confirmado por nexo epidemiológico es la confirmación de los casos sospechosos en los que no tenemos la posibilidad de tomar el examen o tomar los laboratorios para confirmarlo, pero en la persona, que no tenemos la posibilidad de tomarlo, pero haciendo las asociaciones en persona, tiempo y lugar, teniendo en cuenta que tuvo la misma exposición en la fuente de infección para los casos que sí fueron confirmados. Entonces aquí pueden ver cómo es el proceso pues para tomar las muestras. Las muestras se deben hacer pareadas, entonces la primera muestra se debe hacer en la fase aguda cuando tenemos el inicio de síntomas y la segunda muestra se debe hacer en la fase convaleciente, 10 a 15 días después de haber tomado la primera muestra, y lo que vamos a hacer es la serología IgM para leptospira. Tenemos varios escenarios, entonces si tenemos la primera muestra positiva y la segunda muestra positiva, se debe ir a confirmación por microaglutinación. Si tenemos la primera muestra positiva y la segunda negativa, también debe ir a confirmación por microaglutinación. Y si tenemos la primera muestra negativa y la segunda positiva, también se debe confirmar. Si tenemos dos muestras negativas, no hay necesidad de hacer la confirmación. Dentro de los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, pues tenemos influenza, dengue, malaria, meningitis aséptica y hepatitis viral. Me pareció interesante esta tabla porque nos ayuda, dependiendo de la forma clínica o de la presentación clínica del paciente, qué diagnósticos diferenciales debemos hacer. Entonces, si tenemos un paciente con síndrome febril, pues un diagnóstico diferencial sería influenza y triquinosis, que esta es una enfermedad parasitaria por un nematodo que también se presenta con dolor muscular, fiebre y síntomas gastrointestinales. Si tenemos un síndrome ictérico, el diagnóstico diferencial sería también con hepatitis viral, un síndrome renal con todas las causas que generen insuficiencia renal aguda, con fiebres hemorrágicas como dengue, infecciones por hantavirus, que este también es un virus transmitido por roedores y también nos va a dar compromiso de fiebre, dolor muscular y síntomas gastrointestinales, pero este se caracteriza porque de manera súbita el paciente hace deterioro respiratorio e hipotensión. Y el síndrome meningio, pues ya con meningitis virales u otros agentes que puedan causar meningitis aguda linfocitaria. Ya entonces, para hablar del tratamiento, hay unos principios generales del tratamiento. Esta enfermedad es autolimitada en ausencia de terapia antimicrobiana. Sin embargo, el manejo antibiótico se da con el fin de acortar la duración de la enfermedad y reducir la eliminación del organismo por la orina. Es importante tener en cuenta que podemos tener pacientes que nos hagan la reacción de Harris-Hermer, y esta reacción es secundaria al inicio del antibiótico. Es una respuesta inflamatoria aguda en el que el paciente va a presentar fiebre, escalofríos e hipotensión, y se debe al aclaramiento que hay del microorganismo en sangre. Tenemos dos escenarios entonces en cuanto a la presentación del paciente para definir el manejo antimicrobiano. Entonces, pacientes que tengan una presentación leve o puedan ser manejados ambulatoriamente, pueden ser manejados con doxiciclina a 2 miligramos kilo día cada 12 horas por 7 días, o con acitromicina el primer día a 10 miligramos kilo y de ahí en adelante continuar a 5 miligramos kilo día. En caso de que la presentación sea severa, el manejo debe ser con penicilina de 250.000 a 400.000 unidades internacionales kilo día cada 4 a 6 horas, o una alternativa es con ceftriaxona de 80 a 100 miligramos kilo día. En cuanto al uso de corticosteroides, pues realmente aún falta mucha información para recomendarlos. Sin embargo, en los estudios en los que se ha asociado el uso de corticosteroides con la antibioticoterapia, se ha visto que los pacientes pues han presentado una buena evolución, pero todavía es insuficiente la información que se tiene.
Las medidas de prevención, pues es importante conocer que se han desarrollado varias vacunas, todas ellas son específicas contra un serotipo de leptospira y se han desarrollado para circunstancias epidemiológicas específicas, ninguna está ampliamente disponible y pues ya las medidas de prevención son evitar fuentes potenciales de infección, aguas estancadas, el control de roedores y pues existe la profilaxis para individuos con alto riesgo de exposición. Un estudio que se hizo en el sureste de Asia fue darle profilaxis con doxiciclina a personas pues que trabajaban y tenían riesgo de contraer la enfermedad. Lograron ver que la infección había disminuido, sin embargo la seroconversión había permanecido igual. Y bueno, eso era todo lo que tenía para compartirles el día de hoy acerca de leptospirosis.